Hola, buenas. Bienvenidos a este taller de fotografía básica del Centro de Fomento Mariano Moreno. Soy Duber Arboleda y los voy a estar acompañando en este taller como instructor. Soy comunicador social, soy profesor en comunicación, fotógrafo y editor audiovisual. Bueno, primero que nada, dada la situación que se viene dando en el país, en el mundo en general, nos hemos visto en la obligación de iniciar las clases de forma online hasta que la situación nos permita volcarnos de vuelta a clases presenciales, que esperemos sea pronto y por el momento quedarnos en casa es la mejor solución y la mejor forma de aportar. Así que bueno, como les dije, bienvenidos a este taller. Esta sería la clase uno, la clase de invitación, en el que les comento un poco qué es lo que vamos a estar viendo en el taller. Es un taller cuatrimestral de 16 clases en el que vamos a ver distintas técnicas fotográficas, clases teórico-prácticas, la cámara y sus partes, el ISO, la velocidad de obturación, el diafragma, que son tres valores que tenemos que trabajar y que al final del taller llegaremos a controlar perfectamente pasando de un formato automático a un formato totalmente manual en nuestras cámaras. Trabajaremos los modos semiautomáticos, modos de medición, balance de blancos, temperatura de color, eh, práctica de velocidad alta, velocidades bajas, prácticas con luces, histograma. mm, Vamos a ver también un poco sobre fotografía y video, para lo cual también vamos a introducir un poco, o les voy a introducir un poco, sobre edición. Vamos a utilizar el Adobe Premiere para montar ya sea un stop motion o sea una secuencia de fotos pasadas a distintas velocidades para que al final nos dé como una secuencia de video. Así que vamos a utilizar, como les dije, el Premiere, vamos a utilizar un software gratis, el Picasa, que es el más básico, el más gratis para trabajar la edición fotográfica, pero también vamos a trabajar un poco de Photoshop, lo más básico, las herramientas más básicas de Photoshop y también las de Lightroom, lo más básico que podamos llegar a trabajar, aunque si la situación se mantiene un poco más, quizás pueda hacer una especie de tutoriales y dejar quizás prácticas un poco más largas y más completas de las que se dan en el taller presencial. Vamos a trabajar compensación de la exposición, ya les dije fotografía y video, eh, salidas fotográficas si la situación no lo permite. Vamos a tener una exposición de fotoperiodismo con un invitado que nos hable un poco de su trabajo, de su forma de cómo encara el trabajo en la calle, cómo trabaja proyectos de corto aliento, proyectos de largo aliento. Retrato, vamos a trabajar retrato con un solo flash, retrato en interior, en exteriores. Vamos a trabajar con iluminación, ya sea tres fuentes de luz continua, luz que tenemos en nuestras casas, o con flashes. Eso ya lo decidiríamos en clase, cuando se pueda. Y la última clase, que sería la clase 16, es una sesión propuesta por los alumnos que concurren a la cursada y le daríamos como un cierre final a nuestra cursada y bueno, el posterior cierre. Así que bueno, eso es más o menos el plan general de lo que nosotros veríamos en clase. Y bueno, como arrancando esta clase, por ser la primera y la invitación, vamos a tocar un poco los temas que vamos a ver de aquí en adelante, sobre los que nosotros trabajaríamos. Vamos a trabajar un poco de contraste, de teoría del color, también un poco básico, ya que el curso es corto, no nos permite ahondar mucho en estos temas, pero vamos a alcanzar a ver algo de esto, de composición, de cómo guiamos la mirada, de cómo hacemos que el lector de nuestra imagen, el que la ve, dirija intencionalmente, el fotógrafo lo hace, para que él dirija la mirada y recorra nuestra imagen de un punto a otro. Vemos el sobreencuadre, el enmarcado, en el que podemos ver, por ejemplo, en esta foto, un enmarcado sobre el teatro de fondo y la imagen dividida por este círculo en dos. Una parte del teatro, otra parte un amanecer. Veremos un poco de composición, como ya les dije, teoría del color, y veremos este tipo de composición que se le denomina espacio negativo, ya que vemos todo este espacio vacío que se comprime sobre el personaje, el modelo en este caso.
diferentes teorías de la composición, desde la espiral de Fibonacci hasta la composición por proporción áurea, los triángulos rectángulos que tienen un triángulo. Veremos un poco de eso. Acá está un poco más ejemplificado. También veremos estas formas de componer, que son formas geométricas de componer, en el que a través de figuras geométricas, yo en este caso, en esta figura, marcaría lo que sucede en el interior, en el centro de la foto, una triada que hace que la visión, la vista del observador vaya de un punto al otro y recurra la imagen, en este caso serían las tres palomas, como vemos, tres gaviotas, perdón, vamos de un punto a otro y volvemos al punto inicial. Esa sería la forma de recorrer la imagen. Otro enmarcado, en este caso esta ventana, nos muestra algo que sucede adentro y sería una figura geométrica totalmente cuadrada. Entonces también veremos ese, además de las composiciones clásicas de la regla de los tres tercios, de la división del horizonte, de la regla de la mirada, veremos composición con formas geométricas, veremos un poco del lenguaje fotográfico, en este caso como resalto, en esta foto todo es más que evidente, el desenfoque simplemente, el desenfoque del fondo, el enfoque en el primer plano, ya automáticamente me aísla el sujeto del fondo, el objeto del fondo y le da la importancia principal a lo que tenemos enfrente. Veremos las diagonales, cómo van las diagonales, cómo se introducen las diagonales en la fotografía, que es la forma que le daríamos nosotros indicaciones a nuestro observador para que guíe la mirada. Entonces uno podría empezar a recorrer la mirada de un punto al otro siguiendo las diagonales. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. De nuevo la composición con figuras geométricas, composición triangular, en este caso el espacio vacío con forma triangular que se da en esta zona que va de una roca a otra y vuelve al mismo punto. El mismo que el anterior. Y acá llegaríamos a lo que sería la regla de los tres tercios, en el que divido mi encuadre, es decir, lo que yo veo por mi pantalla o por el visor de mi cámara, eh, ¿cómo lo divido? ¿Cómo lo divido? Entonces, la regla de los tres tercios, que la vamos a ver un poco más en profundidad, pero lo voy adelantando, lo que hace es que a través de dos líneas horizontales y dos verticales me divide el encuadre, lo que es decir, lo que yo veo por mi pantalla o veo por el visor de mi cámara, lo divide en 9 cuadrantes o 9 tercios. Es importante en la composición porque esto nos da 4 lugares de intersección de las líneas que se denominan puntos fuertes y ahí es donde se colocaría o donde se debería colocar, digo debería entre comillas porque no necesariamente es así. Una vez uno conoce la regla, uno busca una intención y decide si cumplo la regla o no cumplo la regla, pero lo veremos un poco más adelante. Entonces, como les digo, los puntos de intersección en los que se colocaría la información importante. Entonces vemos que en este punto fuerte y en este punto fuerte coincide justo la sombrilla con las sillas, están a un costado de la imagen, ya están ubicados en un punto fuerte, ya me están contando una historia y a su vez me divide la imagen en tres zonas, es decir, el horizonte ubicado en el tercio superior, en el tercio medio el mar y la arena en el tercio inferior. Esa es una forma de componer. Vemos la regla de la mirada, la vamos a ver también cuando veamos sobre todo retrato, en interiores, en exterior. Eh, la regla de mirada es simple, me dice que yo debo dejar más espacio hacia donde está mirando mi sujeto a fotografiar, mi modelo, el sujeto fotografiado o el objeto. Acá se ejemplifica mucho más, vemos mayor espacio hacia donde la modelo dirige la mirada y también vemos un poco de composición geométrica, es decir, líneas y puntos de fuga. Cuando la geometría me ayuda a componer o me baso en líneas fotográficas, perdón, líneas geométricas para componer mi fotografía, para guiar la visión del espectador. Acá vemos la figura repetida, lo mismo la composición, siguiendo la regla de los tres tercios, pero esta vez no divide el horizonte de forma regular, sino al contrario, de forma inclinada, trazando una diagonal, pero ubicando la estrella de mar en un punto muy fuerte, es decir, un punto de intersección de las líneas tanto horizontales como verticales, lo cual me divide la foto
también en 3 zonas, pero en este caso el horizonte no estaría ubicado ni en el tercio superior ni en el medio, sino en el medio y de forma inclinada, lo cual me da otra lectura, pero me destaca fuertemente la composición, el lugar donde ubican la estrella. Acá vemos el horizonte. Generalmente se dice que el horizonte no se debe colocar en punto medio. Caso contrario, supongamos que pongo mi foto acá. Tengo una foto de un paisaje, del mar y del cielo, en el que no le estoy dando importancia ni al cielo ni al mar, entonces no le estoy dando información al lector, al que ve mi imagen, de qué es lo más importante para el fotógrafo. Entonces se dice que el mar o el cielo, es decir, la línea del horizonte, mar, cielo, montaña, tierra, mar, el horizonte, en fin, eh, yo le puedo dar o más importancia o no, es decir, lo podría ubicar en el tercio superior o en el tercio inferior. En el tercio medio, no. Es decir, a la mitad no, porque no le estoy dando mucha, no le estaría dando importancia a uno u otro, no le estaría dando importancia a la línea del horizonte. Es decir, vemos un poco la doble composición, los puntos fuertes, vemos esta foto de Steve McCurry y vemos que hay dos fuentes importantísimas, tanto los pies del sujeto que sube como el rostro del señor que está acá sentado. Eso sería lo que, en cuanto a composición, lo más básico, pero después lo vamos a ir complejizando muchísimo más. Vamos a ver un poco de ángulos de la cámara, sobre todo que nos va a servir mucho para cuando hagamos las prácticas de retrato. Creo que vienen a ser más o menos en la clase 6 o 7 que ya empezamos a trabajar en el aula con modelo. Así que bueno, estos son los ángulos. Los ángulos varían de acuerdo a cómo yo ubique la cámara con respecto al sujeto a fotografiar. En este caso, si yo pongo la cámara frente en este caso, la modelo, que está acá, diría que es una toma normal, un plano normal. Es decir, el lente está a la altura de los ojos de mi modelo. Es decir, la tengo de frente. Si yo pongo la cámara de arriba apuntando hacia abajo, digo que es una toma picada. Si la pongo totalmente arriba, sería un plano cenital. Caso contrario, nos vamos 180 grados, de abajo hacia arriba tengo un plano nadir, y si lo tengo eh, de abajo hacia arriba, no totalmente 180 grados, sino por ahí unos 45 grados, más o menos 90 grados, perdón, 45 no, 45 grados, estaríamos hablando de un plano contrapicado. Si lo vemos en ejemplos, los tenemos acá. Este sería la cámara totalmente arriba, de arriba apuntando hacia abajo. Tenemos un plano cenital, y si vemos los factores compositivos que les hablaba hace un rato, tenemos todo un espacio negativo, que en este caso quizás refuerce un poco la sensación de soledad del individuo que se encuentra ahí. Tenemos un plano contrapicado, es decir, la cámara más o menos en 45 grados, apuntando hacia arriba, es decir, de abajo hacia arriba. Tenemos un plano nadir, es decir, la cámara totalmente abajo, apuntando hacia arriba. Tenemos un plano normal, es decir, la cámara de frente, en este caso a Sol, a nuestra modelo. Tenemos un plano picado, es decir, la cámara totalmente de arriba apuntando hacia abajo. Y eso sería la forma de los nombres de los planos según la ubicación que le demos a la cámara. Tenemos un poco más de composición. En este caso, propiamente ya composición, entraríamos a lo que sería el centro de interés, es decir, cuando yo ubico a mi sujeto en el centro, cuando le doy toda la importancia, toda la preponderancia al sujeto objeto a fotografiar, en este caso el perrito, en el centro. Es decir, lo aíslo, le doy toda la importancia que le puedo dar dentro de mi encuadre, ubicándolo de esta forma en el centro, además de que le desenfocan el fondo, desenfocan el primer plano, lo destacan muchísimo. Los colores también en composición influyen mucho. Vamos a ver esto cuando veamos temperatura de color, cuando veamos un poco de teoría del color, lo básico, pero vemos que tenemos una composición bastante linda. Y de hecho es una foto bastante fácil de hacer, como veremos. En este caso vemos que el horizonte está totalmente
casi al centro, no le da importancia al cielo, no le da importancia a- al mar, a la tierra, sino que lo que importa acá en este caso sería el color. Vemos cómo guía la mirada estas líneas que convergen en este punto un poco más central, que ya se ubica casi en un punto fuerte, pero que nos da la sensación de que acá sucede algo más, algo fuera del cuadro, que está a punto de salir el sol. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Las curvas en S, las composiciones en S son visualmente muy estéticas, ya que dirigen la mirada de quien observa. Uno arranca mirando en este caso del extremo inferior derecho, sigue toda la curva y se va perdiendo como se pierde la curva. Se va perdiendo la mirada en la forma en que se pierde la curva. Son bastante, da como cierta tranquilidad a la imagen, cierto equilibrio. Vemos la dimensión del frente, en el que tengo objetos repetidos, lo sé porque tiene el mismo color del objeto del frente, pero aquí es donde yo destaco. Destaco mi sujeto. En el centro de interés, como cuando vimos la foto del perrito, estaba en el centro, en el medio de la foto. Acá no, acá está ubicado en un punto fuerte. Si le pusiéramos las líneas y dividiéramos nuestro encuadre en 9 tercios, veríamos que esta flor está ubicada en un punto fuerte, en un punto donde convergen las líneas. Y a su vez lo destaco desenfocando nuevamente el fondo. Los elementos repetidos también juegan un papel importante en composición, ya sean valores de 3, de 5, pares, impares, pero los elementos repetidos funcionan bastante bien dentro de una imagen, como vimos en la anterior, que eran girasoles, muchos girasoles. El enmarcado, el enmarcado me da como una foto dentro de otra foto. Tengo este arco enmarcando esta iglesia de fondo. El espacio negativo, la composición que les decía, vemos un número 5 ubicado casi en un punto fuerte y vemos todo este espacio negativo, casi como ejerciendo presión sobre ese número 5. Los elementos repetidos, las líneas de fuga, y en este caso pues vemos unas estelas de luz, por lo tanto podemos suponer que es una foto que probablemente tenga unos 2 segundos de exposición, quizás un poco menos, puede ser un segundo, pero esto ya lo que podríamos clasificar como fotos de larga exposición, que también vamos a tener prácticas de esas bastante. Vemos la regla de los 3 tercios, el reloj ubicado en un punto de convergencia entre líneas verticales y horizontales. Y podemos pasar a otros temas. Todos estos temas los vamos a estar viendo a lo largo del taller. Tenemos, los encuadres, un encuadre cuadrado que sería el encuadre 1-1, totalmente cuadrado. Vemos el recorte con líneas azules. Luego pasamos a un encuadre 2 tercios, que sería un encuadre rectangular. Luego pasamos a un 3-2, o que se denominaría un 16-9, que es un encuadre rectangular. Y vamos pasando. Este sería un encuadre oblicuo, aberrante, con la cámara un poquito contrapicada. Un encuadre horizontal o normal, un panorámico. Y vuelve de vuelta la espiral de Fibonacci, es decir, el factor de composición de nuestra imagen. ¿A dónde ubico lo que quiero destacar en mi imagen? En este caso, si trazamos la espiral, esto lo vamos a ver cuando miremos Photoshop, les voy a enseñar a poner esta espiral para medir un poco a la hora de recomponer o reencuadrar nuestras imágenes. De vuelta a los cuadros, el 1-1, la parte central, la línea punteada del medio sería el 2 tercios y la línea horizontal que sería el 3-16-9 más o menos. De vuelta el perrito en un punto fuerte, la regla de los 3 tercios con dos sujetos compitiendo en importancia que nos da un equilibrio, casi que podemos dividir la foto en dos y tenemos dos fotos diferentes, pero aquí vemos como si fuera un factor espejo compitiendo una mariposa con la otra en importancia, es decir, está tan equilibrada la foto que nos da cierta sensación de bienestar al verla. El formato 4 tercios, formatos verticales en esta relación aspecto. Y creo que nos queda por ver un par de cosas más. Líneas, composición con líneas. Vamos a trabajarlas, sobre todo en arquitectura,
se usan un montón en la fotografía de arquitectura, en el diseño, en el modelado 3D también. Pero vemos líneas, cómo las líneas dirigen nuestra mirada, cómo podemos arrancar a mirar por esta zona, nos mantenemos, subimos y perdemos la mirada en el tercio superior derecho. Lo mismo acá, vemos esta diagonal que traza, vemos a un sujeto, automáticamente la mirada se va al sujeto y recorremos la mirada, la fotografía, perdón, siguiendo esta línea de rocas al fondo, hasta que nos perdemos en el tercio superior izquierdo de la foto. Acá tenemos otra foto en la que vemos una cantidad de planos, el horizonte dividido, le dieron más importancia al mar, a la arena, al bosque, que al cielo. Caso contrario, supongamos que yo reencuadro en esta zona y le doy más importancia al cielo que, que al mar, sería otra composición totalmente diferente, pero no, acá hay líneas que dividen la foto en un montón de planos. Tenemos un primer plano verde, un primer plano, un segundo plano amarillo, luego tenemos una gama de azules, hasta llegar a un blanco casi de las nubes. De vuelta a las líneas como factores de composición. Y tenemos los planos, que esto los vamos a ver sobre todo cuando trabajemos retrato, que eso ya son retrato propiamente. Creo que van a ser 4, 5 clases, contando las que vamos a tener en exteriores, las de estudio, bueno, ya sea con flash, como les dije antes, o con luz continua, bombillas normales de casa. Y la última, que bueno, ya es una sesión que ustedes planearían en común acuerdo con todo el grupo, en el que bueno, decidimos qué hacemos. Ya sea, no sé, planeamos una, no sé, algún disfraz, alguna sesión, hemos hecho telas, hemos hecho, bueno, no sé. Cuando llegue el momento, les mostraré las fotos que tengo de los cursos anteriores, las cosas que hemos hecho, y ahí podemos ir decidiendo qué es lo que vamos a hacer. Por ahora vamos dejando un poco los planos, que nos van a servir un montón. Tenemos el plano americano, que es un plano cinematográfico, sobre todo, que se utilizó en un comienzo en las películas de vaqueros, en los western. Y es un plano que nos muestra la figura humana de la rodilla, un poco arriba de la rodilla, hacia arriba. Es decir, acá, de arriba de la rodilla hacia arriba. El cuerpo, del modelo está dividido entre arriba de la rodilla hacia arriba. Ese sería el plano americano. Luego tenemos el plano detalle, los tengo en desorden, pero este es el plano detalle, en el que se destaca una parte del cuerpo humano. En este caso, más allá de que está muy bien ubicado este segmento del rostro, los labios, el rojo también nos ayuda a dar una importancia importante. Tenemos el plano entero en el que la figura humana, el cuerpo humano, está completo, de pies a cabeza. Tenemos el plano medio corto o plano pecho en otras lecturas, dependiendo del texto que uno lea, lo encuentra como plano medio corto o plano pecho. En este caso es del pecho hacia arriba hasta la cabeza. Tenemos el plano medio, que es de la cintura hacia arriba. Tenemos el primer plano, que se enfoca básicamente hombros y rostro. Tenemos el primerísimo primer plano, que se enfoca en el rostro, a diferencia del plano detalle, que es un segmento, una parte pequeña de algo, de un todo. En este caso, el que les mostraba, del rostro. Tenemos la división completa, tenemos el plano entero, cuerpo humano entero, plano americano, arriba de las rodillas hasta la cabeza, plano medio, desde la cintura hasta la cabeza, plano medio corto o plano pecho, que va desde el pecho hacia arriba, primer plano, hombros y rostro, primerísimo primer plano rostro, y un plano detalle, en este caso sería el ojo. Así se vería más o menos una secuencia de fotos en el que pasemos en orden del plano entero al plano americano, plano medio, medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y el plano detalle. Así que bueno, esta sería la primera clase. Les quiero extender la invitación dejándoles un poco sobre las cosas que vamos a hacer en el taller. Son muchas más, simplemente seleccioné unas como para no hacer tan largo el video.
y no están en orden. Es decir, podemos pasarle un retrato a un trabajo de larga exposición, a un trabajo de diafragma, así que les voy dejando un poco qué es lo que vamos a estar haciendo. Esta es una foto de larga exposición. Aquí trabajamos emulando fuegos artificiales, trabajamos con virulanas. Trabajo de diafragma, en el que la idea es esta, darle forma a nuestro diafragma para modificar un poco la luz del fondo, la luz que entra a nuestro diafragma, dándole una formita, y que en este caso la luz adquiera forma de corazones, un poco de fotografía de larga exposición, proyecciones, fisiograma, formas con luz, retratos en exterior, un poco de trabajo en interior, en el aula, el mismo ejemplo anterior, un poco de composición, un poco de paisajismo. De nuevo la composición en esta foto, trabajo de alta velocidad. Acá tenemos un globo explotando, pero pueden ser otras cosas. Bueno, estamos en el dique, así que sacamos esta foto, foto de larga exposición, lo mismo para esta. Y vamos a trabajar, les dejo un videito del montaje que hicimos en el taller del 2016, una especie de time-lapse, no una especie, no, de hecho es un time-lapse, en el que montamos 150 fotos, pasando 15 fotos por segundo, y nos da como resultado este video, que no sé por qué está como ralentizado, pero se ve mucho más rápido y se ve más fluido. Así que bueno, esa es la idea. Les dejo de nuevo la invitación para que se vayan sumando, por ahora en forma online, y posteriormente esperemos que la situación mejore, que podamos, la cuarentena termine lo mejor posible, que podamos salir un poco de esta situación difícil para todos. Así que bueno, los espero. Estaré subiendo las próximas clases pronto. Y de nuevo, están más que invitados y muchas gracias. Hasta pronto.